Si nos ponemos a pensar en la vida de Moisés, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues fogonazos, ¿no? Escenas épicas. Un bebé flotando en una cesta, un príncipe en el palacio más poderoso del mundo, un profeta delante de una zarza que arde. Pero, ¿y si todo eso, esos primeros 80 años, no fueran una serie de accidentes afortunados? ¿Y si en realidad fueran un proceso de preparación? Uno muy largo, muy deliberado. Pues bien, vamos a meternos de lleno en esa idea, en descubrir el propósito que se esconde detrás de los largos silencios. Y esta frase va a ser como nuestro faro, ¿vale? Es una invitación a pensar que justo en esos momentos en los que parece que no pasa nada, cuando la vida se siente como un enorme y largo silencio, en realidad algo muy profundo se está moviendo, como unos pasos que apenas se oyen, pero que están preparando el camino. Bueno, pues vamos al principio de todo. Y el principio es un lugar de oscuridad total, ¿eh? En la historia arranca con una sentencia de muerte. El faraón ha dado una orden. Hay que ahogar a todos los niños varones hebreos. Es una amenaza brutal. Y sin embargo, es justo ahí, en medio de ese horror, donde un acto de fe pura y dura lo cambia todo. Es la chispa que pone en marcha el plan de rescate. Y aquí es donde la escala de ese plan te vuela la cabeza. 80 años. 80. Es casi una vida entera. Y no son 80 años monótonos, no. Son 3 actos, 3 fases radicalmente distintas. Esto nos habla de una paciencia que se nos escapa por completo. Es una planificación a una escala que no tiene nada que ver con nuestra urgencia, con nuestro lo quiero para allá. Y fijaos en esto que a mí me parece fascinante. Este plan tan gigantesco, ¿quién lo pone en marcha? No es un rey, no es un ejército, son 3 mujeres. La fe de una madre que se arriesga, la inteligencia de una hermana que vigila y la compasión de una enemiga, la propia hija del faraón. Esto nos enseña algo potentísimo. A veces, la salvación no llega con el ruido de la fuerza, sino con el susurro de la fe. Y aquí hay una ironía que es casi cómica, un toque de humor divino, si se quiere. Piénsalo bien, el mismo sistema, el mismo poder que quiere aniquilar a un pueblo, acaba pagando de su propio bolsillo la educación y la crianza de su futuro libertador. O sea, el faraón le está pagando un sueldo a la madre de Moisés para que críe al hombre que un día va a demoler su imperio. Es simplemente brillante. Venga, ahora damos un salto en el tiempo. 40 años nada menos. Y Moisés ya no es un bebé en una cesta, claro. Ahora es un hombre en la cima del mundo, un príncipe de Egipto. Lo tiene todo: educación, poder, fuerza y una pasión, una sangre que le hierve por dentro. Él ve el sufrimiento de su pueblo y, con toda la honestidad del mundo, piensa: ya está, este soy yo. He nacido para ser el Salvador. Pero hay un pequeño matiz. Quiere hacerlo a su manera. Y aquí, justo aquí, es donde chocan los dos planes. El plan de Moisés es simple: usar su fuerza, sus puños, su rabia, resolver la injusticia con violencia. Pero el plan de Dios es justo lo contrario. No se trata de usar esa fuerza, sino de desmantelarla por completo. Porque en ese momento el mayor obstáculo para la liberación no era el faraón, era la autosuficiencia de Moisés. Este es el momento del colapso, el instante en que su mundo se viene abajo. Intenta actuar como un héroe, y es su propia gente la que lo rechaza, y de forma violenta. Toda su identidad, esa imagen de sí mismo como el gran libertador, se hace añicos. Y ahí, de la forma más dura posible, entiende que todo su poder, toda su sabiduría de príncipe, toda su fuerza, no sirven absolutamente para nada si va por su cuenta. Y esa caída brutal lo lanza de cabeza a la tercera fase, la más larga y, ojo, la más importante de todas: 40 años de exilio. Pero esto no es un castigo, para nada. Esto es la forja. El desierto se convierte en el taller del artesano, el lugar donde el carácter de Moisés va a ser fundido y moldeado de nuevo
muy lejos del ruido y el poder de Egipto. Esta imagen es que lo resume a la perfección. El despojo es absoluto. Moisés lo pierde todo, su estatus, su nombre, su riqueza, su influencia, todo. El príncipe que daba órdenes a miles de personas se convierte en un pastor que sigue a un rebaño de ovejas. Pasa de vivir en la opulencia del palacio a la soledad más cruda del desierto. Y su transformación interior queda sellada para siempre en el nombre que le pone a su hijo, Gerson, que significa algo así como «soy un extranjero allí». Es su declaración de renuncia. Con ese nombre, Moisés está diciendo en voz alta: «Lo he entendido, he aceptado quien soy ahora». Ya no es el protagonista, ya no está en el centro. Es un peregrino, un viajero, que depende por completo de una voluntad que no es la suya. Y ahí estaba el objetivo de esos 40 años de silencio. Este periodo fue en realidad la parte más crítica de su formación. El desierto lo vació por completo de su sabiduría humana, de su arrogancia, para poder llenarlo de lo único que le iba a servir: humildad y dependencia. Justo lo necesario para una tarea que todo el poder de Egipto jamás podría haber logrado. Pero a ver, mientras Moisés era transformado en el desierto, ¿qué pasaba en Egipto? ¿Acaso el pueblo había sido olvidado? Pues ahora la narrativa cambia el foco y nos revela que el silencio nunca fue ausencia. No, durante todos esos largos y duros años de sufrimiento, Dios estaba observando, esperando el momento perfecto. Y este es el clímax de la historia. La fidelidad de Dios se despliega en 4 acciones, 4 verbos potentísimos y muy deliberados. Oyó, se acordó, miró, conoció. Y esto no es una reacción de pánico de última hora, no. Es la culminación de un plan que llevaba 80 años tejiéndose, tanto en el palacio como en el desierto. ¿Por qué ahora? Porque el libertador por fin estaba listo. Y claro, toda esta historia tan antigua tiene una resonancia increíble en nuestra propia experiencia. Porque, seamos sinceros, todo el mundo en algún momento atraviesa su propio desierto, esos periodos de sequía, de silencio. La pregunta es, ¿qué nos enseña la historia de Moisés para cuando estamos ahí metidos? Esta frase es de una fuerza arrolladora. Nos ofrece una manera totalmente nueva de ver esos tiempos de espera, de fracaso, esos momentos en los que una persona se siente olvidada, enterada. Nos dice que no son tiempo perdido, al revés, son el tiempo en el que se están echando raíces, creando una base espiritual profunda y fuerte para todo lo que tiene que venir después. Y esta es, quizá, la lección más profunda de todas. La preparación divina muchas veces le da más importancia a forjar un corazón humilde y dependiente que a desplegar un talento brillante. Las habilidades pueden impresionar, claro que sí, pero lo que de verdad perdura, lo que Dios puede usar al final del camino, es el carácter. Y concluimos con esta pregunta, para que nos la llevemos puesta. Cuando la vida se siente así como un desierto, cuando los sueños parecen enterrados y el camino no se ve por ninguna parte, ¿de dónde se saca la fuerza para mantener viva la esperanza? ¿Cómo se puede seguir aferrado a una visión de futuro con propósito? Es una pregunta profunda para que nos acompañe en el camino.